Perú Católico presenta. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Congreso Nacional Mariano, María Reina del Perú. Les acompaña Franco Segura y compartiremos grandes ponencias también en este segundo día. Ayer hemos vivido un primer día de fiesta, de alegría, de emoción, de entusiasmo, celebrando, por supuesto, todo este mes, todo el mes de mayo, a Santa María, nuestra Madre, su mes, y por supuesto a todas las mamás del Perú y todas las que nos siguen desde otros y distintos países. Porque mamá no la celebramos solamente el segundo domingo de mayo, sino todos los días. Así que todo este mes estamos celebrando a nuestra Madre y la mejor manera de aproximarnos y llegar a ustedes es a través de este Congreso Mariano. Así que qué mejor regalo de participar y de conocer más a nuestra Madre, la Madre de las Madres, nuestra Madre Santa María. Y en este segundo día vamos a tener, por supuesto, y continuamos con nuestra programación, a los ponentes que ya los había anunciado y que seguramente lo han visto en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. En este segundo día nos acompaña el padre Ronald Sánchez Pérez de los Misioneros de Cristo Rey. Él es director espiritual de la Sociedad Misionera de Cristo Rey y nos comparte relación entre Cristología y Mariología, unidad inseparable. También nos va a acompañar Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de España, especialmente obispo de la ciudad de Alicante, Orihuela. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María y qué sucedió en Pentecostés? También nos va a acompañar la hermana María Guadalupe Quispe. Ella es parte de las misioneras eucarísticas de Nazaret con María, mujer eucarística. Ella fue la primera adoradora. Y finalmente Fátima y la batalla cultural con el hermano Luis Alberto Chávez. El Perú necesita de Fátima. De esa campaña nos van a acompañar. También están presentes en este Congreso Nacional Mariano, que pues lo que busca y lo que impulsa es que a través de los conocimientos, a través de los testimonios, de las presentaciones de nuestros queridos y grandes ponentes, podamos conocer más a María. Y conocerla y amarla más a María es sinónimo también que María nos lleva hacia Jesús. Así que, como siempre decimos, como siempre también en las redes sociales, también nuestro director espiritual, el Padre Manuel, María no es competencia de Cristo, sino María nos lleva de la mano hacia Jesús. Que ella, que como madre ha tenido a Jesús, a Jesucito desde chiquito, pues qué más que ella que lo conoce y sabe las necesidades nuestras y también nos ayuda pues a presentarle al Señor estas necesidades y también gracias, porque también así como pedimos, también damos gracias al Señor, gracias a María por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Desde este momento en que estamos participando, en que no estás de repente en otra actividad y que el Señor y que María te han traído a estar presentes en este congreso, pues es ya una llamada de nuestra Madre a que nos dice: estoy aquí, conoce mi hijo, conoce mi hija, vamos a Jesús, seamos mejores cristianos y por supuesto todo lo que nosotros buscamos, ustedes y las personas que seguirán viendo este congreso, pues buscamos finalmente estar en el reino de Dios y para estar allá pues es importante por supuesto el amor y las enseñanzas y cumplir las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y es lo que hacemos, lo que hace Perú Católico en este congreso, que es un congreso número 35, 36 que venimos realizando en los últimos 5 o 6 años. Y el otro día, hago un paréntesis, estaba revisando, digamos, todo lo que habíamos hecho de los congresos y son más de 300 ponentes. Así que si fuésemos una universidad, ya todos tendrían título por haber participado de estos 5 años, de tantos conocimientos, de tantos obispos, sacerdotes, cardenales, religiosas, religiosos, laicos comprometidos con la fe que nos han brindado su tiempo y sus conocimientos. Así que qué bonito que estamos celebrando este Congreso Mariano con mucho amor a María aquí que nos acompaña a través de esta imagen tan bonita y tan hermosa que está con el niño Jesús. Seamos nosotros también ese niño Jesús, seamos nosotros también acercarnos a María a través de este Congreso Mariano que pues nos anime a precisamente dar frutos en nuestra vida, porque los conocimientos se vuelven vida a través de las acciones, no solamente adquirirlos, que desde ya ustedes están participando desde ayer y ahora con estas próximas ponencias que estaremos compartiendo, sino meditarlas, profundizarlas. Por eso el Congreso, y hacemos eso, el Congreso y los congresos que realiza Perú Católico queda grabado para que volvamos a repasar, retroceder, adelantar, si algo no nos quedó claro, compartirlo y pulir esa información en nuestra vida, ponerla
en nuestros conocimientos, aprenderla y ya con obras en las manos, obras tangibles, en la palabra, en la evangelización, podamos dar testimonio de lo que hemos aprendido. Porque esa es la evangelización. Lo que yo he vivido, esta alegría, esto que me nutre, darlo a tantas personas que lo necesitan y que muchas veces por falta de un hermano, una hermana que pueda hacerle ese apostolado, no hay. Y Jesús y María, si te ponen a ese hermano o esa hermana en tu camino, es porque te han elegido a ti para que evangelices. Muy bien, vamos entonces, como de costumbre, con nuestra oración inicial y ya pasamos con nuestras ponencias de este Congreso Nacional Mariano, María, Reina del Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurada tú, Madre nuestra Inmaculada, siempre Virgen María, por dar el sí a Dios y ser el primer pesebre de nuestro Señor Jesucristo y la primera discípula amada. Tú que con tus cuidados maternales nos acompañas y guías por el camino redentor del perdón y amor a Dios, extiende tu manto para todo el mundo que clama paz y amor. Danos fuerzas para el combate ante el maligno y enséñanos cómo pisar la serpiente que quiere destruirnos y dividir nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Haz que seamos defensores de tu amor inmaculado y ante las adversidades que no nos desalentemos ni nos agobiemos en esta lucha terrenal. Míranos con ternura y muéstranos siempre la luz de Cristo, luz del mundo, luz de salvación, luz que nunca se apaga, luz perpetua de misericordia. Tú que eres nuestra Madre santa y excelsa que Dios nos dejó desde la cúspide de la Santa Cruz, donde tu Hijo expiró y el mundo estremeció. Abrázanos, consuélanos y enséñanos cómo ser santos cristianos, firmes en la fe y fieles al plan de Dios. Virgen del Rosario, patrona del Perú, te pedimos por nuestra patria en estos tiempos de incertidumbre. Cuídala, defiéndela, condúcela por el camino de la paz, justicia, verdad y solidaridad. Que tu corazón inmaculado, triunfante, resplandezca en cada uno de nosotros, en cada acto de servicio a los demás. Bendita seas por siempre, Reina y gloriosa Santa María, Madre de todos los peruanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien amigos, luego de haber compartido esta oración mariana muy hermosa que nos acompaña en este congreso estos 2 días, vamos con la primera ponencia. No sin antes recordarla, como bien lo dije ayer, nos acompaña la crucecita con su medalla, su pulsera que es para la pulsera denario, para ponerla en nuestra mano, para poder regalar las estampitas de oración, la cadena si queremos llevarla puesta. Y lo especial de esta crucecita es que ha tocado una reliquia que ha estado en contacto con la roca donde estuvo clavada la cruz de Cristo y también la roca del Santo Sepulcro que envió la resurrección. Así que 2 lugares santos que precisamente han sido testigos de esta pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cómo no, qué hermoso tenerlo en nuestro hogar, en nuestro oratorio, para que precisamente que sea un símbolo de piedad en nuestro hogar y compartirlo en nuestro trabajo si queremos llevarlo o si queremos colgarlo a través de la cadenita, tenerlo en el pecho. Y cómo no, también es un momento de que podamos también evangelizar, así que un obsequio evangelizador, además de las estampitas y todo lo que viene, es la crucecita puede ir pues a tantos corazones, a tantos lugares y llevar esa buena nueva. Eso es lo que vivimos en nuestra vida cristiana, de la pasión, muerte, en nuestras propias cosas, en los propios sufrimientos, pero luego de la pasión, muerte, viene la resurrección. Así que en Cristo podamos encontrar en nuestro hogar, con esa persona que queramos pues que se encuentre con Cristo,
también podamos llevar estos sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para mayor información está aquí en la parte de abajo para que se puedan comunicar. Muy bien, vamos entonces con nuestra primera ponencia: relación entre Cristología y Mariología, unidad inseparable, a cargo del padre Ronald Sánchez Pérez, de los Misioneros de Cristo Rey. Él es director espiritual precisamente de la Sociedad Misionera de Cristo Rey. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Buenas noches, queridos hermanos del Congreso Nacional Mariano, María, Reina del Perú. En esta ocasión, por invitación de los hermanos encargados de Perú Católico, voy a compartirles algunos puntos acerca de esa relación que existe entre la Cristología y la Mariología, dos ciencias, dos disciplinas teológicas que están muy, pero muy unidas, una unidad inseparable. Porque la verdadera doctrina católica jamás separará a nuestro Señor Jesucristo de su Santísima Madre. ¿Sí? La Mariología, en otras palabras, nace de la Cristología y conduce necesariamente a ella. Una Mariología que se desligue de una Cristología quedaría sin fundamento, quedarían ambas disciplinas sin un fundamento. Todo privilegio concedido a María tiene su fundamento en nuestro Señor Jesucristo, en su persona, en su misión como Redentor del género humano. Por ello, afirmar correctamente la dignidad de la Virgen es glorificar perfectamente al Verbo encarnado. ¿Sí? Glorificar a María es glorificar a Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Por eso la Iglesia enseña con toda verdad, con toda certeza y a la vez con firmeza, que la Virgen María ocupa un lugar singular dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia. Así lo podemos ver de una manera explícita en el Concilio Vaticano II. María, ella, no es un fin en sí misma, sino un camino seguro hacia su Hijo, donde se ama verdaderamente a María, se ama profundamente a Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Y por eso ese principio, esa máxima tan conocida, ad Jesum per Mariam, a Jesús por María, una expresión clásica de la espiritualidad católica. ¿Sí? Los temas, los puntitos que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Pues vamos a dividirlo así. En primer lugar, cómo la Cristología es el fundamento de la Mariología. En segundo lugar, la Mariología protege a la verdadera Cristología. En tercer lugar, que existe una inseparable unión en el plan de redención. Cuarto lugar, cómo los privilegios marianos iluminan el misterio de Cristo. Cómo María, en quinto lugar, conduce siempre a Cristo. Y por último diremos algunas palabritas, cómo María se relaciona con Cristo por medio de la Iglesia. ¿Sí? Vamos entonces por el primer puntito y esperemos que todo sea de la manera más clara. ¿Sí? En primer lugar, la Cristología como fundamento de la Mariología. ¿Sí? Cristo es el centro absoluto de toda la revelación, ¿sí? De toda la fe. ¿Sí? Por eso decimos que nuestra fe es cristocéntrica. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre. Toda la economía de la salvación gira alrededor de Él. Él es nuestro Salvador. Él es ese Dios que vino a encarnarse y vino a salvarnos. Por eso la encarnación constituye el centro de la historia. Todo el tiempo, toda la misión, toda la misma Iglesia gira alrededor de este misterio importantísimo, Cristo encarnado. Y por eso el Evangelio de San Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne, como un fundamento importantísimo a todo esto que estamos diciendo, que Cristo es el centro.
absoluto de toda la revelación. San Pablo también nos va diciendo, en cierta manera, cómo en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y por eso la enseñanza clásica de todos los santos y doctores de la Iglesia, que dicen que la humanidad de Cristo es instrumento unido a la divinidad para nuestra salvación. Esta afirmación que nos lo dice y nos lo enseña Santo Tomás de Aquino. María existe, por tanto, en función de Cristo nuestro Señor. Por eso decimos que la maternidad divina es el fundamento para entender este misterio, estas dos disciplinas. María es Madre de Dios, porque Cristo es verdadero Dios. Este privilegio mariano depende directamente de la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, donde se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, gracias a nuestra Madre Santísima. Por eso, el Concilio de Éfeso en el 431 lo declara solemnemente y de una manera tajante que María es verdaderamente la Theotokos, la Madre de Dios. Y negar este privilegio de María es lesionar directamente la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay una unidad doctrinal, ¿sí? Una unidad doctrinal que defender a María como Madre de Dios es defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de su persona, ¿sí? Porque en el Concilio de Éfeso pues, había esa disputa en que se decía que Jesucristo tenía dos personas, la persona humana y la persona divina. Y defender a María como Madre de Dios también es defender la realidad de la encarnación. La Mariología, en segundo lugar, el segundo puntito que estamos viendo, protege, por tanto, a la verdadera Cristología. María garantiza la realidad de la encarnación. Cristo tomó verdadera carne humana. No apareció, como dicen, tantas personas y herejías que apareció como hombre ficticio, sino recibió de María una naturaleza humana real. Por eso es nuestro Salvador. Y por eso el decir que María es Madre de Dios, el defender la verdadera Mariología, es defender a la Iglesia, defender la fe sobre todo de las herejías, en primer lugar, el nestorianismo, que separaba a Cristo en dos personas. Por eso negaba que María fuese Madre de Dios, reduciéndola a Madre solo del hombre Jesús. También es combatir la herejía del docetismo, que decía que Cristo solo aparentó tener cuerpo humano. Así negaba que María fuese verdadera madre y destruía la realidad de la encarnación. Y también es combatir el arrianismo indirectamente, dado que afirmaba que Cristo no era Dios verdadero, sino una criatura excelsa. Por ello María no podría ser llamada Madre de Dios. Defender a María es defender, por tanto, la verdadera Cristología. Y por eso los padres de la Iglesia siempre han afirmado que el misterio de la encarnación es importantísimo para entender esta relación que existe entre la Cristología y la Mariología, para entender de una manera concreta el misterio de nuestra fe. Los padres, por ejemplo, decía San Ireneo de León, lo que no es asumido no es redimido. Y por esto decimos que la encarnación es importantísimo en este misterio salvífico. Cristo asumió verdadera carne en el seno virginal de María, ¿sí? Y por eso María manifiesta la humanidad perfectísima de Cristo, que es verdadero hijo de mujer. Y por eso Cristo tuvo infancia, crecimiento, tuvo afectos humanos, una obediencia filial, ¿sí? Y por eso el mismo Evangelio nos lo confirma diciendo que estaba sujeto a ellos, ¿sí? Y esto tiene un valor espiritual, ¿sí? Que la contemplación de María conduce al conocimiento más íntimo de la humanidad santísima de Jesús. Conocer a María, contemplar a María,
amar a María, glorificar a María, no es otra cosa más que hacer todo esto para con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En tercer lugar, el tercer punto que vamos a ver en este momento, en esta charla, en esta noche, es esa unión inseparable que existe en el plan de la redención. María es asociada subordinadamente a Cristo nuestro Señor. Cristo es el único mediador. Solo Cristo redime a la humanidad por mérito propio. María coopera de una manera dependiente, subordinada, ¿sí? Y por eso nosotros podemos decir que María, mediante su encarnación, mediante ese fiat, colabora de una manera subordinada con nuestro Señor Jesucristo. También María en el Calvario, por ejemplo, con sus dolores, con el tema del sufrimiento, esa espada que traspasó su alma y su corazón, también sigue cooperando de una manera maternal. Y también podemos verlo en Pentecostés, donde la iglesia naciente, bueno, está o toma a María como madre, y María se presenta como madre de la iglesia. San Juan Pablo II decía que la cooperación de María participa de modo singular en la mediación universal de Cristo, ¿sí? Bien, y por eso tantos padres de la iglesia han explicado de una manera concreta, de una manera clara, ese paralelismo que existe entre Adán y Eva y Cristo y María, ¿sí? María es esa nueva Eva. Así como Eva cooperó en la caída, María coopera en la restauración, ¿sí? San Ireneo de León también dice, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, ¿sí? Por eso hay una unión salvífica entre la persona de Jesucristo y la persona de María, o lo que podríamos decir lo mismo entre el misterio de Cristo y el misterio de María. Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Nunca en igualdad con Cristo, desde luego, sino en total dependencia de Él, ¿sí? En cuarto lugar, el cuarto punto, son que los privilegios marianos iluminan el misterio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con el privilegio de su Inmaculada Concepción, ¿sí? Tiene una relación cristológica clave porque María fue preservada del pecado por los méritos futuros de Cristo, o como dice el dogma, ¿sí? Sobre todo el Papa Pío IX en la Ineffabilis Deus dice, María fue preservada en previsión de los méritos de Jesucristo. Y esto tiene una consecuencia importantísima para el misterio de nuestra fe, que la Inmaculada manifiesta la perfecta redención de Jesucristo, ¿sí? Porque al ser Dios y hombre verdaderos, nos puede redimir nuestra humanidad. Y por eso también manifiesta la Inmaculada ese poder salvador de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El segundo privilegio que revela en cierta manera también una relación inseparable con nuestro Señor Jesucristo, o hace hincapié en un aspecto cristológico, es la virginidad perpetua. Tiene un significado también cristológico. Cristo tiene origen divino. Su nacimiento es sobrenatural. Por eso podemos decir que con toda plenitud que la virginidad de María proclama la absoluta santidad de Cristo, ¿sí? No es nacido de, sobre todo como dice el Evangelio, de varón, ¿sí? Tiene un origen sobrenatural, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también podemos afirmar que Jesucristo tiene una filiación eterna, ¿sí? Por eso la Virginidad de María nos revela este sentido cristológico. En tercer lugar, el dogma de la maternidad divina. Ya hemos dicho algo, pero recalquemos ahora algún puntito. María es Madre de Dios y revela este aspecto cristológico porque María no sería Madre de Dios si Jesucristo no fuera una persona divina. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona divina.
Y por eso la consecuencia dogmática es negar la maternidad divina, destruye la verdadera cristología. Y por último, el cuarto dogma es la asunción de María, ¿sí? Que tiene una participación cristológica también, porque María participa plenamente del triunfo de la resurrección, ¿sí? El Papa Pío XII, cuando definió el dogma, decía que, pues, en cierta manera, la glorificación de María implica y manifiesta el destino final de la Iglesia y proclama la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, ¿sí? Como quinto punto, María conduce siempre a Cristo, ¿sí? Una espiritualidad auténticamente católica, como decíamos al inicio, o recordando ese principio a Jesús por María, ¿sí? Nosotros podemos decir con San Luis María Griñón de Montfort que existe una verdadera devoción. Y esa verdadera devoción es María, que es el camino más seguro, más corto y perfecto para ir a Jesucristo. ¿Sí? Toda devoción mariana debe ser cristocéntrica. Toda reflexión, todo aspecto, diríamos, mariano tiene que enfocarnos a ese aspecto cristológico. Y también toda devoción mariana debe ser también litúrgica, eclesial. Como decía el Concilio Vaticano II, que todo debe manifestarse según el misterio de Cristo, según el misterio de la Iglesia. Sería un error separar a Cristo de María y a María de nuestro Señor Jesucristo, y por eso caeríamos en unos riesgos doctrinales. En primer lugar, una cristología sin María se convertiría en una cristología fría, abstracta, menos encarnada, y al revés, una mariología sin Cristo se convertiría en puro sentimentalismo, en una exageración, a veces desviaciones doctrinales, y hasta podríamos caer en una cierta superstición, ¿sí? Y por eso tenemos que tener un equilibrio puramente católico, basándonos en una fe católica, en una fe universal. Por eso la Iglesia mantiene la supremacía absoluta de Cristo y una veneración singular a María. Por eso se dice que a María se le da el culto de hiperdulía, un culto especial por ser Madre de Dios, ¿sí? En sexto lugar, María está en el misterio de la Iglesia, ¿sí? María es las últimas palabras que decíamos a modo de conclusión, ¿sí? Porque María es madre del cuerpo místico, madre de la cabeza, madre del cuerpo que somos nosotros como Iglesia. Y por eso existe también, aparte de una relación cristológica, existe una relación eclesiológica en María. Si María es madre de Cristo, cabeza, también es madre de sus miembros. Por eso en el Calvario nuestro Señor Jesucristo nos da su testamento. He ahí a tu madre, ¿sí? Pues decían los santos, en cierta manera San Agustín, que concebir a Cristo sin relación a nosotros, que somos la Iglesia, Cristo estaría en cierta manera también incompleto, ¿sí? María se convierte para nosotros en el modelo perfecto del discípulo. María como imagen de la Iglesia que nos guía por medio de la Iglesia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. María está íntimamente unida a Cristo y a la Iglesia, nos dice el Vaticano II en la Lumen Gentium, ¿sí? En el capítulo 8. La cristología, por tanto, para culminar, y la mariología forman una unidad inseparable dentro del misterio cristiano. María no eclipsa a Cristo, al contrario, lo revela, lo manifiesta y conduce a las almas hacia Él. Todo en María proviene de Cristo y todo retorna a Cristo. ¿Sí? La Iglesia, siguiendo a los padres, siguiendo a los pontífices y doctores de la Iglesia, siempre contempla a Jesús y a María de una manera unida, de una manera inseparable, ¿sí? Donde disminuye el amor a María, suele enfriarse también la fe en la encarnación. Y donde María es honrada, según el espíritu de la Iglesia, Cristo reina con mayor plenitud.
¿sí? Y por eso podemos terminar este pequeño tema, esta pequeña charla, bien, como decía nuestro fundador, ¿sí? Viva Perú Católico, viva el Papa, viva Cristo Rey, ¿sí? O de otra manera también decía, por Cristo, por María, por Perú, más y más. Ha sido un gusto compartir con ustedes, hermanos. Y para terminar, pues, suplicarles que amemos, honremos y conozcamos cada día más a nuestra Madre Santísima, ¿sí? Me despido con una bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias al Padre Ronald por esta ponencia que nos ayuda a conocer, por supuesto, más a Dios a través de su Madre Santa María. Así que relación entre Cristología y Mariología, un interesante tema que pues nos ayude a profundizar en nuestra vida cristiana y en el amor que le tenemos a nuestra Madre. Muchas gracias al Padre Ronald entonces por esta gran ponencia, la primera ponencia de este segundo día de nuestro Congreso Nacional Mariano, María Reina del Perú. Y ahora nos acompaña Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, Orihuela, de España, a través de este tema también muy interesante y muy rico para poder crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María y qué sucedió en Pentecostés? Vamos entonces con nuestra segunda ponencia. Número 142 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo del Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los 12 el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos en la manifestación de la Iglesia. Después de haber preguntado en el número anterior cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan Bautista, ahora nos habla de cuál es la obra del Espíritu Santo en María. Y lo primero que se dice es que, bueno, pues es la obra maestra de Dios, es la obra maestra del Espíritu Santo. Es como decir, ¿no? El envío del Hijo y el envío del Espíritu Santo mereció la pena viendo la santidad de María. Estoy convencido de que en el corazón de Jesús fue un gran consuelo ver a su madre, ver la santidad de su madre María. Le compensaría, ¿no? ese gozo de ver cómo la redención le había ya preservado a ella, ¿no? Y le había hecho tan santa. Le compensaría también de todo el sufrimiento que le generaría al corazón de Cristo ver el rechazo de una parte importante, ¿no?, del mundo al don de su gracia. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reuniros y no habéis querido, y lloró. Pero María fue el gran consuelo del corazón de Cristo, era su obra maestra, porque Dios había encontrado una digna morada. Frente a ese vino a su casa y los suyos no le recibieron. Sin embargo, en María encontró una digna morada. Ella es invocada como trono de la sabiduría. Es el trono en el que Dios se siente en casa, en su casa. Y Dios hizo de ella la llena de gracia, que jaritomene, ¿no? Esa famosa expresión que repetimos en el Ave María: Dios te salve María, llena de gracia, gracia plena, se dice en latín, que jaritomene se dice en griego, ¿no? Es posiblemente la afirmación principal que se puede hacer sobre María. Llena de gracia quiere decir que es toda de Dios, toda de Dios. De ahí se desprende, obviamente, pues que es inmaculada. Si está llena de gracia, que jaritomene, gracia plena, obviamente en ella no puede haber lugar, ¿no?, para el pecado. Eso le ha hecho capaz
de acoger perfectamente el don de Dios, de no tener resistencia interna alguna al don de Dios. Y también Dios le ha hecho virgen, le ha dado el don de la virginidad para que su corazón tenga una perfecta esponsalidad con Dios. La virginidad está plenamente ligada al don de la esponsalidad, tiene una perfecta esponsalidad con Dios que le hace fecunda, que le capacita para ser fecunda en su virginidad, para que Dios a través de ella sea capaz de dar al mundo a su Hijo en la encarnación. Tan fecunda la ha hecho que ha sido no solamente madre de Dios, madre del Dios encarnado, sino que en Jesucristo además ella ha sido hecha madre del Cristo total. Es curioso, ¿no? Esta expresión, madre del Cristo total, que utiliza este punto 142. Supongo que muchos conoceréis esa expresión del Cristo total. Es una expresión que acuñó San Agustín, ¿no? El Cristo total, ¿qué es? Pues el Cristo que no solamente es el que es cabeza del cuerpo místico, que es Jesucristo, pero es que el cuerpo místico, que es la Iglesia, está unido a Jesucristo. No se puede separar a la Iglesia de Jesucristo, como no se puede decapitar pues del cuerpo la cabeza, ¿no? Está totalmente unido, ¿no? Si es madre de la cabeza, es madre del cuerpo. Esa es María, es madre del Cristo total. Bueno, pues ella ha sido especialmente configurada por el don del Espíritu desde el primer instante, ¿no? Pues en su santificación, y por ello quizás, ¿no? Pues brilla especialmente cuando en Pentecostés tiene un lugar muy especial María. En aquel lugar de Pentecostés, en aquel cenáculo en el que la primera iglesia cristiana recibió la plenitud del don del Espíritu Santo, ella muchas veces, ¿no? Pues ha sido representada, tendréis en mente muchos, ¿no? Imágenes, muchos cuadros en el que ella está en medio del colegio apostólico, del resto de los cristianos, porque no eran solo los apóstoles, sino eran un numeroso grupo de cristianos los que estaban en aquella habitación del cenáculo, teniendo a María en medio. ¿Por qué? ¿Por qué ella en medio en Pentecostés? Porque ella era la que no tenía resistencia alguna a la recepción del Espíritu Santo. Es como cuando ponemos un pararrayos para que reciba, ¿no? Toda esa fuerza del cielo. Así es María, ¿no? Que puesta en medio de la Iglesia, ella no tiene ninguna resistencia, sino que atrae el don del Espíritu, para que también ella lo está clamando, lo está atrayendo, para que sea un don para el conjunto de la Iglesia. Y así ella está presente en ese momento de dar a luz la vida de la Iglesia. Estuvo presente en 3 momentos en los que fue clave, ¿no? El momento del nacimiento en Belén, cuando dio a luz al Salvador, cuando también dio a luz con un parto doloroso al pie de la cruz, dio a luz la ofrenda de la vida de Cristo al Padre, y ahora por fin está presente en este tercer parto, ¿no? Que es el inicio de la Iglesia en el que ella se presenta como madre de la Iglesia y madre de todos los creyentes. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Pregunta el número 144 del compendio del Catecismo. En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo, glorificado, infunde su espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Y luego se nos ofrece en este punto, que luego lo leeré, un pequeño texto litúrgico. La pregunta es, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Bueno, pues el día de Pentecostés, estando Cristo ya glorificado, habiendo sido constituido Señor y Mesías, entonces Él es cuando derrama el don del Espíritu en plenitud al mundo.
Acordaros lo que dice nuestra fe, que proviene el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Podemos imaginarnos al Padre y al Hijo al mismo tiempo infundiendo el don del Espíritu para la vida del mundo. Es cuando Cristo ha sido glorificado, cuando derrama el Espíritu Santo para la vida del mundo. San Juan Crisóstomo, esto de la glorificación, que es al mismo tiempo la muerte y la resurrección unidas en ese misterio pascual, San Juan Crisóstomo utiliza una imagen muy bella, que es la de un frasco de cristal que guarda dentro de él pues un perfume delicioso, ¿no? Pues ese frasco, dice él, cuando se cae al suelo y se rompe, es cuando el perfume que está en su interior se difunde por toda la habitación, por toda la casa. Así Cristo glorificado, muerto y resucitado, ha infundido en el mundo entero, y eso es Pentecostés, ¿no? El don del Espíritu Santo. Y entonces dice este punto, el 144, que en ese momento queda plenamente revelada la Santísima Trinidad, ¿no? Es como el día del Pentecostés, el día de la revelación de la Santísima Trinidad, porque en el Antiguo Testamento se había revelado especialmente el Padre, durante la vida de Jesucristo, ¿no? Pues desde su encarnación se ha revelado el Hijo, y ahora, cuando el Hijo ha sido ya glorificado, se revela el Espíritu Santo. Es la revelación del misterio trinitario. De alguna manera, estamos siendo invitados a participar de la comunión de la vida trinitaria. No es una revelación meramente para que seamos espectadores de ella, no. No estamos como sentados en unas butacas y viendo un espectáculo. No, estamos integrados en esa revelación. Esa revelación de la Trinidad es una invitación a introducirnos en su intimidad y a participar de su envío, porque inmediatamente somos introducidos en ese seno de la vida trinitaria y somos enviados. Y Pentecostés es el día del envío. Es el día del envío. Es el día en el que nos convertimos todos en apóstoles. Es el día en el que las velas de ese barco están hinchadas por el don del Espíritu y comienza su navegación. Sería difícil decir, ¿no?, cuál es el momento en el que se inicia la Iglesia. Bueno, hay muchos momentos, obviamente, pero posiblemente podríamos decir que el momento de Pentecostés es el nacimiento de la vida de la Iglesia, por lo menos en su plenitud. Y decía que hay un texto litúrgico que es una maravilla, que es de la liturgia bizantina, un tropario de las vísperas de Pentecostés, que está incluido en este punto 144 y que os lo voy a leer. Hemos visto la verdadera luz. Hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Tenemos que pedir este don al Espíritu Santo, el de ser adoradores de la Trinidad. Solamente con el don del Espíritu Santo podemos convertirnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Jesucristo, esa verdad que es Él, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu en espíritu y en verdad, es Jesucristo y es el Espíritu los que nos enseñan a adorar a la Santísima Trinidad. ¿Recordáis como, pongo un ejemplo, ¿no?, la importancia de la adoración? ¿Recordáis como, por ejemplo, las revelaciones de Fátima, las revelaciones particulares de Fátima, cuando esos tres niños, esos tres pastorcillos, recibieron antes de la visita de la Virgen María, un año antes, la visita del ángel, el ángel que les enseñó a adorar, les enseña a adorar, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no os aman. Y luego dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, pero fijaros cómo se les introduce a esos niños en la adoración a la Santísima Trinidad. O conocemos también, por ejemplo, ese pasaje inolvidable de Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro,
Ayúdame a olvidarme totalmente de mí. La adoración a la Santísima Trinidad es clave para que podamos llegar al olvido de nosotros mismos, ¿no? Para instalarme en ti, inmóvil y serena, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi Dios inmutable, ¿no? Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ¿no? Pedimos ese don al Espíritu Santo, que ha sido quien ha revelado la Santísima Trinidad en el día de Pentecostés, que nos dé el don de la adoración a la Trinidad. Muchísimas gracias a Monseñor José Ignacio Munilla, siempre con un sí generoso de estar compartiendo estos temas tan interesantes que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana y conocer más a nuestra Madre Santa María en este mes, sobre todo de manera muy especial, mes de mayo, mes de María, mes mariano, mes de nuestras madres. La madre de nuestras madres, pues, que nos acompaña y nos guía hacia Jesús. Muy bien, recuerden visitar www.perucatólico.com, el portal de todos los católicos del Perú, donde compartimos las noticias diarias de lo que acontece en los arzobispados, obispados, diócesis, prelaturas y también los movimientos, asociaciones, grupos, hermandades, toda esta comunidad tan hermosa de Perú Católico que comparte las noticias no solamente en nuestro portal web, en www.perucatólico, sino también en las redes sociales de Facebook, de Instagram, de YouTube, de X y entre otras. Y por supuesto, actualmente estamos en el canal de WhatsApp, donde diariamente también compartimos toda esta información de manera gratuita, todas las noticias y demás informaciones en tu celular de manera gratuita. Así que ya sabes, en la sección de WhatsApp, hay una parte donde uno busca los canales que seguir. Búscanos como Perú Católico y pon el botón seguir para que diariamente te lleguen estas informaciones de la Iglesia de manera, por supuesto, gratuita. Y ya saben que tenemos la homilía dominical a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. Cada domingo nos comparte su reflexión a través de su artículo. También están los temas de ética y moral de Fray Johan Leurida. También tenemos la sección recursos, la sección catequesis y, en fin, mucha información que pueden encontrar en una sola plataforma que es www.perucatólico.com. Ahí también estoy compartiendo unos artículos personales de vivencia, de las cosas que podemos mejorar como católicos en mi sección que también tengo, que agradezco porque he tenido mucha acogida en los artículos que voy escribiendo entre ustedes y los vamos compartiendo. Mi sección se llama Francos Comentarios, donde también podrán ustedes compartir y leer información en lo cual nosotros como católicos podamos. Y bien, amigos, es momento de precisamente sortear los 4 bellos libros que tenemos sobre Santo Toribio de Mogrovejo, un extraordinario libro en este año que cumple 300 años de ser canonizado. Santo peruano, Santo Toribio de Mogrovejo. Vamos entonces con los felices ganadores. Recuerden que este sorteo de Perú Católico es bajo el número de su celular de cada uno. Ese es el número que está participando. Nuestro primer ganador es Jorge Torres, Pedro Quintana, Maritza Arteaga y Susan Gutiérrez. ¡Felicitaciones! Visiten diariamente www.perucatólico.com y estarán informados de las noticias en la Iglesia del Perú en sus arzobispados, obispados, prelaturas, vicariatos, congregaciones, movimientos, asociaciones, grupos, hermandades y ministerios. Además, noticias del Vaticano, del Papa León XIV y de todo el mundo. Visita nuestras secciones de catequesis, reportajes, recursos, columnistas, homilías, artículos especializados, congresos, voluntariados y mucho más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y nuestro canal de WhatsApp. Búscanos en todos como Perú Católico. Y ahora, amigos, nos acompaña el Padre Santiago Martín Rodríguez, fundador de los Franciscanos de María y del canal Magnificat TV. Muchos seguramente lo conocemos y lo seguimos a través de las distintas plataformas digitales. Él ha querido estar con nosotros a través de un video, de una ponencia, pero actualmente él viene viajando en toda la región, toda Sudamérica,
en Norteamérica también, así que pedimos a Dios que Él lo siga acompañando y a la Virgen por supuesto. Sin embargo, Él ha querido estar sí o sí a través de unas palabras, de un audio muy cálido y muy cercano, compartiendo un poco más acerca de los milagros de Dios por intercesión de la Virgen. Así que ya habrá oportunidad seguramente en otra ocasión de tenerlo ya a través de nuestras pantallas, y ahora Él de todas maneras ha querido en medio de estos viajes darse un tiempito, unos minutos para compartir con nosotros sus palabras a través del siguiente audio que vamos a reproducir. Muchas gracias al Padre Santiago Martín Rodríguez. Soy el Padre Santiago Martín. Lamento mucho no haber podido estar más tiempo con este magnífico proyecto de difundir el amor a la Santísima Virgen. Muchas veces hablamos de María y pensamos en ella como la Madre de Dios y Madre nuestra, lo cual es verdad. Pero este aspecto de la maternidad, que es lo que va a estar en la base de nuestra devoción a María, tiene un punto que a veces olvidamos. Una madre quiere a su hijo en lo bueno y en lo malo. Cuando el hijo es estupendo, un muchacho perfecto, que estudia, que trabaja, que es brillante, le quiere, pero también le quiere si el hijo no es así, si el hijo está enfermo, si el hijo no consigue sacar buenas notas, incluso cuando un hijo se desvía, cuando cae en adicciones, la droga, termina en la cárcel, la madre sigue estando allí, es su madre. Es la madre que le ama en todo momento y en toda circunstancia. También cuando el hijo le da disgustos, cuando incluso hace cosas malas y ella no puede aceptar esas cosas y le dice que eso está mal hecho. La madre ama al hijo sin condiciones. No le dice te querré si eres triunfador, te querré si eres una persona que me haces sentirme orgullosa de ti, si puedo presumir de ti delante de mis amigas, delante de la gente. No le dice eso. Claro que a una madre le gustaría que su hijo fuera perfecto, pero no condiciona su amor al éxito o ni siquiera a la perfección espiritual. Una madre ama a su hijo. ¿Por qué me fijo en esto al hablar de la Santísima Virgen si su hijo efectivamente era perfecto? Era perfecto. Pero ¿por qué es importante fijarse en esto? Porque a veces no entendemos a Cristo. A veces no entendemos a Dios. A veces pensamos que Dios no nos escucha. A veces nos parece que Dios está sordo a nuestras súplicas, que sufrimos, que tenemos problemas, y acudimos a Él con fe, con humildad, a suplicar. Él mismo nos lo dijo, pedid y se os dará. Y sin embargo, lo que obtenemos es silencio, el silencio de Dios. Es en ese momento que tenemos que actuar hacia Cristo con ese amor de madre, con ese amor que acepta una imperfección del Hijo. Y no me refiero a que Jesús sea imperfecto, me refiero a que delante de nuestros ojos es imperfecto, no lo es en absoluto, pero en ese momento de duda, Dios parece imperfecto. No lo es, pero a nosotros nos lo parece. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? Estoy sufriendo, tengo problemas. Ayúdame. Y hay silencio. Y no pasa nada. Y nuestras súplicas parece que no son escuchadas. Ese es el momento de amar, como María amó a Jesús, con un amor verdadero de madre. Es el momento de decirle a Dios, te quiero en lo bueno y en lo malo. Te quiero cuando me escuchas y me haces el milagro que te estoy pidiendo. Y si no me haces ese milagro, no pasa nada, te quiero. Te quiero cuando todo va bien en mi vida, cuando te entiendo, cuando veo tu mano protectora que guía mi camino.
pero te quiero también cuando no comprendo tus planes, cuando mis súplicas parece que no son escuchadas. Te quiero como eres, Dios perfecto, todopoderoso, misericordioso, pero también te quiero cuando eres un Dios débil, como en Belén, o un Dios débil, como en la cruz. Otros se acercarán a ti solo en los momentos de gloria. Yo quiero estar a tu lado como María, en Belén, en la cruz. En los momentos en que tú eras débil, frágil, en los momentos en que tú ante los ojos de los hombres no parecías Dios. En ese momento María ama con amor de madre, y yo quiero amarte a ti, Jesús, siempre con amor de madre, en lo bueno y en lo malo. Y es por eso que la Santísima Virgen obtiene de Jesús todo lo que le pide, desde Caná de Galilea hasta tantos milagros que vemos cómo se conceden por intercesión de María. Obtiene todo lo que le pide porque Jesús sabe que no es el interés lo que le mueve, que ha estado a su lado en las horas oscuras. Nosotros también tenemos que hacer esto. Tenemos que decirle a Jesús: dame tú la gracia y la fuerza para estar a tu lado en esas horas de tinieblas, de soledad, de misterio, de silencio. Porque yo quiero estar a tu lado siempre como María. Y pidámosle a la Virgen que nos ayude a tener ese amor de madre hacia Jesús. Ese amor de madre que no nos haga dudar nunca de que el Señor nos ama, incluso cuando no entendemos los planes de Dios. Muchísimas gracias entonces al Padre Santiago Martín. Recemos por su gran apostolado. Todos estos días está viajando muchísimo, así que fuerza y mucha oración. Muy bien, continuamos entonces con nuestro... Y ahora nos acompaña una hermana, la hermana María Guadalupe Quispe, misionera eucarística de Nazaret, con María, mujer eucarística, la primera adoradora. Vamos entonces con nuestra siguiente... Agradezco al hermano Franco Segura, director de Perú Católico, por esta invitación, y espero pues compartir con todos ustedes este tema que es sumamente importante, como todos otros temas que van a ir acompañando este congreso, y en esta ocasión pues reflexionar juntos la imagen, la figura de María como mujer eucarística. Probablemente a algunos pues nos deje un poco sorprendidos, o podemos decir cómo María puede ser mujer eucarística si todavía la Eucaristía no se había instituido, ¿verdad? Pero es algo que la Iglesia ha ido profundizando a lo largo también de la historia, y que para nosotros es sumamente importante como creyentes, como cristianos y también como marianos, ¿no? Profundizar en la imagen de María, y también para ir alimentando nuestra espiritualidad eucarística. Entonces, pues vamos a iniciar esta pequeña ponencia que quiero compartir muy gustosamente con cada uno de ustedes. Bien, entonces tenemos a María como mujer eucarística, y vamos a ir un poco profundizando y ir viendo cómo ella nos va a ir conduciendo. Como introducción, pues quiero un poquito señalar antes que María puede guiarnos hacia el Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Y esta relación es profunda entre la Eucaristía y María. Constituyen como ese binomio inseparable, como en la Iglesia y María. La Iglesia existe por la Eucaristía y la Eucaristía existe por la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido es que María nos conduce a conocer mejor al sacramento de la Eucaristía. En esta ponencia quiero reflexionar con ustedes desde dos personajes que son muy importantes en la historia de la Iglesia. Hay muchos, pero yo quiero centrarme en dos, ¿no? Que es su santidad, ¿no? San Juan Pablo II, en el documento Ecclesia en Eucaristía, nos va a ir alcanzando algunas pinceladas muy importantes en lo que es María
como mujer eucarística, particularmente en el capítulo 6 de este documento, ¿no? Eclesia de Eucaristía. Luego, el Papa Benedicto XVI en el documento Sacramentum Caritatis, que también, hablando sobre la Eucaristía como sacramento de la caridad y a María como la mujer que vive la caridad y que nos alcanza a su Hijo Jesucristo, va a ir también profundizando, ¿no? Entonces, estos dos santos padres que nos van a acompañar en este momento de la profundización. María es modelo de fe eucarística. Podemos decir que ella es modelo de fe eucarística. Dice, por ejemplo, esto, ¿no? Feliz la que ha creído. Este es un halago que le da Santa Isabel, ¿no? Su prima Isabel, cuando María la va a visitar, ¿no? Dice ella, ¿cómo es que la madre de mi Señor puede visitarme a mí? Y feliz tú que has creído, ¿no? Un halago, una felicitación que le hace. Aquí María va anticipando en esa visitación, ¿no? En la encarnación, esa fe eucarística. Más tarde, el Papa Benedicto XVI dirá, ha sido esta visita de María, su prima Isabel, ha sido considerada como un primer procesión eucarística, ¿no? Como una primera procesión del Corpus Christi, porque María lleva en su vientre a Jesús y la lleva hacia su prima Isabel en esta visitación, ¿no? Ese verbo hecho carne. Nos invita a ver a María como ese primer tabernáculo, ese primer sagrario, ¿no? En la historia, donde todavía no era visible a los ojos de los hombres Jesús como hombre, pero ella ya lo llevaba, ¿no? Por eso nos puede ofrecer como esa adoración de Israel, irradiando, ¿no? Su luz a través de los ojos y a través de la voz de María, ¿no? Jesús todavía no podía hablar, pero podía hablar a través de su madre, de María. Y qué interesante es esto, porque a nosotros esto nos va a ir educándonos también que nuestra espiritualidad eucarística debe orientarse en este tono, ¿no? De María, que ella nos va a ir enseñando cómo es esta devoción eucarística, su presencia en la Eucaristía. También nos comenta, ¿no? Papa San Juan Pablo II, María es mujer de fe ardiente en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque María ha vivido de manera admirable y ejemplar su fe eucarística. Practicó su fe eucarística antes de que ésta fuera instituida, como decía anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para que se encarne el Verbo de Dios. Ella se ha ofrecido, ¿no? Ella no ha dicho, yo voy a hacer todo lo que Dios quiere. Ella ha dicho que se haga en mí lo que Dios quiere, que son dos cosas distintas, ¿no? Por eso María puede sostener a lo largo de la historia la fe de Pedro y los demás apóstoles. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que en el cenáculo María perseveraban juntos en la oración, y en ello nos señala particularmente en ese capítulo 1, nos va diciendo, con María, con unas mujeres y María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces, María sostenía la fe de los primeros creyentes, después de haber vivido una experiencia tan fuerte como la crucifixión, es toda esa escena que lo vamos a vivir en la Semana Santa. Pues los discípulos quedan con una actitud pues sumamente dolorida, ¿no? Sumamente frustrada, probablemente también hasta en su fe. Pero María es la mujer de fe, que sostiene la fe de esta primera comunidad cristiana y sigue sosteniendo hoy en día nuestra fe, la mía y la de todos los que estamos participando en este Congreso Eucarístico y como de todas las comunidades cristianas por donde estén viviendo y por donde estén también reflexionando, ¿no? Por donde estén participando de la Eucaristía. Entonces, ella sigue sosteniendo nuestra fe. Ella sigue siendo el paso firme que muchas veces necesitamos en nuestra espiritualidad y para crecer juntos en nuestra fe. En este sentido, María
Jesús es carne de María, porque Jesús toma de María todo lo que es de ella en su ser humano, ¿no? Por eso de su misterio, de su concepción virginal, se va a deducir de que el pan eucarístico que recibimos es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. No es otra cosa, es el verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Jesús es carne y sangre de María. Existe además esa semejanza profunda entre eso que dice María, hágase en mí lo que Dios quiere, amén, ¿no? Hágase, se abre a la voluntad de Dios, y que nosotros cuando nos acercamos a recibir el Santísimo Sacramento en la comunión, se nos dice así, ¿no? Amén. Nosotros recibimos cuerpo de Cristo, amén. Entonces, existe esta semejanza entre este fiat, entre esta disposición de María de decir, hágase en mí según tu palabra, con el amén que nosotros decimos cuando recibimos el santo cuerpo de Cristo en la comunión eucarística. Y que a veces probablemente no somos conscientes de estas cosas que decimos, ¿no? Vamos a comulgar a lo mejor con cierta conciencia no profunda, ¿no? Simplemente a veces porque queremos comulgar, y está bien, no está mal, pero debemos profundizar un poco más y ser consciente de que lo que estoy recibiendo es también el cuerpo y la sangre que ha tomado de María, ¿no? Esa mujer que se ha dispuesto, esa mujer que ha dicho sí a Dios, ¿no? Y muchas veces, cueste lo que cueste, es difícil decir sí. Es aquella persona que se ha abierto a Dios y ha querido hacer la voluntad de Dios. En términos generales, a nosotros seres humanos, pues nos cuesta a veces asumir o decir cuál es la voluntad de Dios. Y ella se ha abierto a esa voluntad de Dios y pudo decir sí, amén, ¿no? Entonces, y eso nos tiene que animar a nosotros a recibir eso en Jesús. María, por lo tanto, vive esa dimensión sacrificial de la Eucaristía, porque permaneció al pie de la cruz, firme, fuerte, en ningún momento vaciló, en ningún momento se desanimó, si bien es cierto, dolorosa frente al sufrimiento del Hijo, pero ahí estuvo al pie de la cruz. Y esto es también esa entrega incruenta de Cristo en la Eucaristía. Ella fue testigo excepcional de ese sacrificio de Cristo, comparte con Cristo ese sacrificio y sigue compartiendo en cada celebración eucarística. Por eso nos puede conducir a la Eucaristía, porque ella se ha asociado a ese sacrificio redentor con su corazón traspasado, no por la espada del dolor. Ya Simeón esto se lo había anticipado. María no es que por primera vez está viviendo este sacrificio, ella la empieza a vivir desde el momento en que Simeón se lo va a ir revelando, se lo va a ir diciendo, ¿no? Pues, te atravesará una espada el corazón, ¿no? Como le va señalando. Entonces es la mujer traspasada por el dolor del corazón y va permaneciendo fiel en la cruz. Por eso testifica el cumplimiento del amor que Cristo nos tiene hasta el extremo. Entonces, ella es la testigo fiel de que Cristo nos amó a cada uno de nosotros, independientemente de nuestras debilidades, que nos amó hasta el extremo. Y ella nos da el testimonio, porque ella conoce a su Hijo. Solo ella sabe cómo y por dónde y cómo su Hijo se ha ido entregando poco a poco hasta dar y derramar la última gota de su sangre. Y ella estuvo firme. Y con esta firmeza de estar al pie de la cruz, nos está invitando que la comunión o la participación en la Eucaristía no es únicamente algo festivo, sino también es sacrificio. Quiere decir que cada comunión eucarística nuestra nos tiene que llevar a esa entrega de nosotros mismos hacia los demás. Y María lo hizo primero. Entonces, por eso ella puede sostenernos y puede ayudarnos a llegar a este momento también sacrificial que lo tiene en sí el sacramento de la Eucaristía. Y por eso es que nosotros debemos, ¿no?, amarla a ella, respetarla y sobre todo aprender de ella, estar al pie de la cruz. Es decir, estar firmes cuando nos toque estar en la alegría o cuando nos toque estar en el momento difícil de nuestra vida, porque ella los tuvo, ¿no? Entonces,
Y así, y en ese sentido, María es ese modelo excelso de adoración eucarística. María nos enseña a comulgar bien, a adorar al Señor con amor ardiente. María nos enseña a mirar a su Hijo Jesucristo con la mirada de ella. Esto es lo que nosotros debemos practicar cuando vamos a la adoración eucarística, ¿no? Comúnmente practicada en la iglesia, pues los jueves eucarísticos, ¿no? Cuando está el Santísimo expuesto. Mirar, contemplar al Santísimo como María contemplaba a su Hijo Jesucristo. En esta pequeña imagen que tenemos aquí, vemos el rostro de María y el rostro del niño, ¿no? Si nos fijamos, con qué ternura María contempla al niño, ¿no? Y el niño, ¿cómo le mira? Las miradas que se entrelazan entre ellos dos. Esa es la mirada nuestra que se debe entrelazar cuando vamos a la adoración eucarística. No es simplemente taparnos el rostro porque está el Señor allí, sino es mirar al Señor, solo mirando a Él y dejarnos mirar. En esta imagen que vemos aquí, el niño Jesús se deja mirar por su madre, ¿no? Y María se deja mirar por él, por el pequeño. Entonces, y ella nos está enseñando a nosotros a contemplar a María, al niño Jesús, a contemplar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Solo ella nos podrá enseñar, porque ella la ha cuidado, ella la tuvo en su corazón, ella la tuvo en sus brazos. Y nosotros pidámosle eso a María, que nos enseñe a acercarnos a Jesús y que nos enseñe a entregarnos y que nos enseñe a contemplar en silencio, con alegría o también en los momentos difíciles, ¿no? Para María su vida no siempre ha sido todo fácil, para María su vida no siempre ha sido todo alegría, pero ella también siempre supo sonreír, incluso en los momentos difíciles. Aquí vemos, probablemente ella no comprende muchas cosas, como nosotros podemos no comprender las situaciones que vivimos, pero ella se deja guiar por su Hijo Jesús, ¿no? Ella nos puede enseñar a amar realmente a Jesús si nosotros es lo que estamos queriendo en este tiempo, ¿no? Con este Congreso Eucarístico, profundizar y conocer y aprender cómo me puedo acercar un poco más a Jesús, al Santísimo, y comprender como María a ese Jesús y contemplarlo, ¿no? En el Santísimo Sacramento. Por eso María es la que nos va a ir dando a Jesús poco a poco, ¿no? Y nosotros dándonos también a Él. Jesús nos da a María en la Eucaristía. No solamente es María quien se entrega, ¿no? También Jesús nos da a su madre, a María. En el momento de la crucifixión, cuando Jesús aún está con vida, dicen, entrega a su hijo, entrega a su madre, a su discípulo muy amado, ¿no? A Juan. Dice, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Esto significa al mismo tiempo ese compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Aquí hay una cosa muy importante, que es que nos relata o nos transmite o nos exporta, vamos a decir, a los primeros momentos de la creación, cuando aparece la mujer, ¿no? Aparece la mujer del lado del varón. Entonces, ahí dice, ¿no? La mujer. Aquí hay un cambio radical en la expresión de Jesús. No dice, aquí tienes a mi madre, ¿no? Mujer. La expresión en Jesús cambia. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Entonces, cambia esa expresión. Nos está donando a su madre para que nosotros la acojamos. De nosotros, de nuestra parte, está ser cada uno de nosotros ese discípulo para acoger a María, tenerla en nosotros, con nosotros, y aprender de ella y dejándonos acompañar por ella para conocer y acercarnos mejor a su Hijo Jesucristo, ¿no? De tal forma que ella nos vaya moldeando también a nosotros y podamos ir conociendo poco a poco esa imagen de Jesús, esa imagen que ella nos va a ir mostrando, ¿no? En su Hijo Jesucristo. A un Jesús que nos mira, a un Jesús que nos entrega a su madre. Lo más preciado que tiene a Jesús es su madre y nos lo ha entregado.
y Jesús y María está siempre con su hijo. ¿Qué madre no va a estar con su hijo, verdad? Entonces, y ella nos está conduciendo poco a poco, ¿no? En ese dolor que ha experimentado en la cruz, ¿no? Ese dolor experimentado en la cruz, que ella también va viviendo ese sacrificio, esa entrega de su hijo Jesús, y va viviendo también y enseñándonos a nosotros a entregarnos también, ¿no? Una entrega ciertamente en paz, una entrega, un sufrimiento doloroso ciertamente, pero con mucho sentido, ¿no? De entrega y sobre todo de esa gracia, ¿no? De que va recibiendo de su Hijo Jesús. En realidad vamos a ir diciendo, hemos ido avanzando en esto, ¿no? Hemos podido acercarnos a María como modelo de fe. Con su sí, María acoge y nos enseña a acoger a cada uno de nosotros. Se acerca y también nos permite a nosotros a decir sí, ¿no? Cada vez que nos acercamos al Santísimo Sacramento y cada vez que nosotros nos damos a ese Jesús y nos damos poco a poco, ¿no? Según nuestro asentimiento, según nuestra apertura a la gracia de Dios. Por eso la fe es abrirse al misterio de Dios. Y María supo abrirse al misterio de Dios y supo acoger el misterio de Dios en su corazón. Y que nosotros podamos también acoger ese misterio de Dios en nuestro corazón. Decíamos que María también es mujer de fe eucarística. Por eso creer es entrar con el misterio de Dios, que es abandonarse. Un abandonarse que no es ciego. María no es cualquiera, una criatura que no conoce, no sabe, ¿no? Sino incluso sabe preguntar cuando hay unas cosas que no entiende. Entonces es una persona que a nosotros también nos invita, no es un creer, no es un entregarse a ciegas, sino es un entregarse, saber a quién nos estamos entregando, saber a quién nos estamos donando. Y sabemos que como ella se ha donado en las manos del Padre Creador, y también a nosotros nos enseña a donarnos así. Una donación así no es una caída en el vacío, sino es una entregarse en los brazos amorosos de Dios y es sobre todo entregarnos al gran misterio que es el amor de Dios. También vive la dimensión sacrificial de la Eucaristía que acabamos de decir, como María. Entonces nos invita a nosotros a vivir ello, ¿no? Que es testigo de ese amor entregado. María ha visto con sus propios ojos, ha palpado con sus propias manos el sufrimiento de su hijo y el sufrimiento, probablemente, también de toda la humanidad en ella, ¿no? Entonces, por eso nos va enseñando a nosotros a entregarnos con amor, ese amor de madre, ¿verdad? Y además, con qué presurosa María nos invita a vivir esta entrega y que nosotros, en nuestra condición de seres limitados, en nuestra condición de seres con muchas dificultades probablemente, ¿no? En nuestra vida, vamos haciendo este camino igual que María y tenemos el ejemplo y el modelo en ella para que ella nos pudiera ayudar y que ella nos pueda impulsar cada vez mejor en nuestra entrega. Decimos también que Jesús es carne de María, porque ella es portadora de la presencia real del cuerpo, de la sangre, del alma y divinidad de Jesucristo, ¿no? Ella es portadora de ese cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía. Por eso la plegaria eucarística 3 va a señalar eso, ¿no? Y con María, su madre, ¿no? Va señalando, muy, muy interesante, ¿no? Prestemos atención cuando estemos en la Eucaristía, ¿no? Cuando se recita la plegaria eucarística. Entonces, ella nos va a ir enseñando también ser portadores, de alguna manera, de la presencia de Jesús. Nosotros también, ¿no? Cada vez que comulgamos, nos convertimos de alguna manera en ese sagrario en la que vamos a ir manifestando a los demás que hemos recibido el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo.
portadora, por tanto, María, de ese cuerpo real de Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, que nos invita a nosotros a acercarnos y reconocer en María la mujer que ha estado siempre al lado de su Hijo Jesucristo y lo sigue estando hasta nuestros tiempos, en este momento, ¿no?, de su vida eucarística. Jesús nos da a María, ¿no? En cada misa se actualiza el sacrificio, esa es nuestra fe, ¿verdad? La Eucaristía es la actualización de ese sacrificio de Cristo. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Hacer esto en memoria de Jesucristo es actualizar ese misterio sacrificial, ese misterio que María ha estado viviendo a lo largo de su vida, a lo largo, entregándose constantemente a la vida y al servicio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y que ella nos sigue animando a entregarnos también. Es modelo de adoración eucarística, lo hemos dicho. María es mujer eucarística con toda su vida, desde el momento en la que ella acepta, ¿no?, con su fiat, con su sí, acepta ser la madre del Hijo de Dios, ¿no? A partir de ese momento, toda su vida, en toda la vida de la Iglesia, ella es la mujer eucarística con toda su vida, ¿no? No es solamente por momentos, no es solamente desde que Jesucristo resucita, desde que ella anima a la comunidad cristiana, sino que toda su vida, hasta estos momentos, ella sigue siendo esa mujer eucarística, del cual nosotros, ¿no?, estamos en este camino de aprendizaje, ¿no?, de conocer, de acercarnos a María y de tener a ella como modelo, ¿no?, de fe, modelo de fe eucarística, modelo también de acercarnos en esta dimensión sacrificial, ¿no?, y también modelo de una verdadera adoración eucarística. Ella nos va a invitar y ella nos va a acercar cada vez mejor a esta adoración eucarística. Y nosotros en nuestra vida debemos ir descubriendo esta dimensión de la adoración eucarística, impregnándonos en nuestra vida esa imagen de María que nos va a ir enseñándonos, ¿no? Como decíamos antes, que aprendamos a mirar a Jesús, a contemplar a Jesús como ella la contempló, como ella la miró. El Evangelio nos dice que María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿no? María, por eso su corazón de María es ese tabernáculo donde está todo, ¿no? Toda la experiencia de la vida, todo aquello que ha vivido con su Hijo Jesucristo. ¿Quién mejor que nos pueda enseñar a acercarnos a Jesús en el Santísimo Sacramento si no es su madre, la Virgen María? Todos conocemos la frase, ¿no? A Jesús por María. El camino más corto para llegar a Jesús es María, ¿no? Entonces, ella, ¿qué madre no conoce a su hijo? Entonces, vamos a invocarla a María, que ella nos enseñe, nos ayude a acercarnos con mayor conocimiento y con mayor conciencia al Santísimo Sacramento. Esto requiere ciertamente muchas otras cosas que podríamos ir señalando, ¿no? Pero tenemos que ir un poco avanzando, ¿no?, en nuestra exposición. Bueno, casi ya para concluir, el Papa Benedicto XVI nos dice así, ¿no?, en esa exhortación apostólica Sacramento Caritatis, dice: María es la gran creyente, que llena de confianza se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Desde la Anunciación hasta la cruz, María es aquella que acoge la palabra, que se hizo carne en ella y que enmudece en silencio de la muerte. María hace silencio. Esta es una cuestión muy importante cuando nosotros queremos profundizar en la espiritualidad eucarística mariana, porque el silencio, ¿cómo podemos escuchar al Jesús que nos habla en el Santísimo Sacramento? María supo escuchar a Dios porque supo hacer silencio, y no solo un silencio externo, sino un silencio en su corazón. Por eso supo escuchar y afinar el oído y escuchar bien qué es lo que Dios quería para la humanidad, para ella, a través de ella. Entonces, para nosotros esto es muy importante,
en nuestra adoración eucarística, en nuestra comunión eucarística, que aprendamos a hacer un silencio contemplativo y al mismo tiempo un silencio activo, que es un silencio que nos lleva a profundizar, un silencio que nos lleva a escuchar mejor a Dios y a escuchar a Dios qué es lo que nos quiere también para cada uno de nosotros. El Papa dice, ¿no? Finalmente ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado, ¿no? Cuando lo descuelgan de la cruz, ella entrega, ella recibe en sus brazos, así como en el primer momento, cuando dio a luz a su hijo, la recibió en sus brazos, pequeño y frágil. Asimismo también cuando se le baja de la cruz, igualmente frágil, ¿no? Lo recibe en sus brazos, ese cuerpo entregado de su hijo, ¿no? Ya, obviamente, ya está, ya muerto el hijo, ¿no? Entonces lo recibe igualmente, ¿no? Por eso dice, ¿no?, el Papa, ¿no? Ese cuerpo entregado, ya exánime, de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. María, en ese momento, probablemente todavía uno comprende por qué tuvo que morir de esta manera el hijo que tanto había amado, ¿no? Sin embargo, lo irá asimilando poco a poco a lo largo de los tiempos, ¿no? A lo largo de los días. Y solo Jesús, solo Dios nos ha amado hasta el extremo. Entonces María recibe en brazos, que a nosotros también tenemos que aprender a recibir a Jesús. Pidámosle a María, ¿no?, que nos enseñe a recibir a Jesús en nuestros brazos y que nosotros también podamos ser capaces de entregar a los demás a Jesús. Una entrega, nosotros primero entregándonos y entregar a los demás en nuestra evangelización, ¿no? Hablando de Jesús, haciendo experiencia de la vida de oración del Santísimo Sacramento y de esa manera dando a conocer a los demás y sembrando, vamos a decir, en este mundo en la que vivimos, una espiritualidad eucarística que tanta falta nos hace. Porque si cada vez nos alejamos de esta dimensión eucarística, estaremos prácticamente viviendo a las espaldas de Dios, ¿no? Por eso el Papa Benedicto XVI, en una de las veces que él escribía y nos exhortaba también, decía, ¿no?, que cuando el ser humano vive de espaldas a Dios, es capaz de cometer cualquier atrocidad. Somos conscientes de que en nuestra realidad social vivimos situaciones muy complejas. Hemos llegado a una situación súper, a veces descontrolada, ¿verdad?, en varias situaciones, ya sea políticas, sociales, ¿no? Entonces, y es porque probablemente estamos dejando a un lado esta adoración eucarística. Volvamos, ¿no?, a vivir nuevamente este ardor eucarístico y volvamos nuevamente a enamorarnos más como María se enamoró de vivir en la presencia de Dios. Y que podamos ciertamente entre nosotros, entre todos, animarnos a vivir, ¿no? Y bueno, pues, y con esto, pues quisiera ciertamente agradecer, ¿no?, nuevamente a Perú Católico por organizar este congreso y que también les animo a cada uno de ustedes, pues, a seguir profundizando en esta dimensión eucarística mariana. Vamos acercándonos cada vez más a María como la madre que nos va a ir enseñando a nosotros. Y pidámosle sobre todo esa gracia de que ella nos ayude a contemplar, ella nos ayude a hacer silencio y poder escuchar mejor a Dios, qué es lo que Dios quiere en este tiempo para cada uno de nosotros. Les animo, queridos amigos y amigas, a continuar y sobre todo a animarnos que podemos y que sigamos sembrando estas semillas eucarísticas a lo largo de nuestros trabajos o servicios pastorales en la que cada uno estamos y que podamos seguir sembrando pues en este tiempo y en los lugares, espacios donde nos toque vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la hermana María Guadalupe por esta ponencia que nos ayuda pues a vivir mejor la Eucaristía. Esa Eucaristía que vamos muchos seguramente entre semana, pero sobre todo la dominical, la misa dominical,
y pues podamos recibir al Señor Jesús y ver también a nuestra Madre Santa María en este gran misterio que es la Eucaristía, donde está presente el Señor Jesús en cuerpo, alma y divinidad. Así que una ponencia muy bonita que nos ayuda a mejor entender el amor de la Madre y esta unión entre la Madre María y Jesús, su Hijo, que también pues nos llama al Señor Jesús, así como María nos lleva a Jesús, Jesús también nos remite a María para conocerla y amar más a nuestra Madre, la Madre de Dios. Muy bien, vamos entonces con nuestra última ponencia a cargo del hermano Luis Alberto Chávez con el tema Fátima y la batalla cultural. Él forma parte de la campaña El Perú necesita de Fátima. Vamos entonces con nuestra última ponencia de este Congreso Nacional Mariano, María, Reina del Perú. Saludos, estimados amigos de perucatólico.com, estimados estimadas hermanas, participantes de este gran evento católico mariano. Les agradecemos por su participación, agradecemos la invitación de los organizadores para participar de este evento. Mi nombre es Luis Alberto Chávez, voluntario de la campaña El Perú necesita de Fátima, y me ha tocado exponer sobre un tema que a muchos les podrá llamar la atención, les parecerá un poco extraño el título, Fátima y la guerra cultural. ¿Qué tenemos que ver los católicos con esto? ¿Qué es la guerra cultural? La mayoría de católicos no están familiarizados con esa expresión. Vamos por partes. Comencemos un poco por ver a qué se refiere el mensaje de Fátima. Muchos católicos se quedan en la parte superficial, o algo muy bonito, la Virgen apareció a 3 niños inocentes y les dice que recen el rosario. Pero hay que ir un poco más allá. ¿En qué contexto les dice que recen el rosario? ¿Con qué objetivos? Les dice que recen el rosario para alcanzar la paz y el fin de la guerra. También les dice que, sobre todo, lo más importante, que la humanidad está ofendiendo mucho a Dios y se necesitan personas que hagan actos de reparación y que hagan oraciones para desagraviar a Dios, para pedir también por la conversión de los pecadores. Es interesante aquí la misericordia de Dios, cómo actúa, porque en el fondo lo que está diciendo es que esos pecadores de por sí ya no merecerían que Dios se ocupe de ellos, pero Dios manda a su madre a que inspire a otras personas, ¿no? A los pastorcitos, y mediante el ejemplo de ellos a otras personas, para que ofrezcan estos rezos y estos actos de sacrificio, de penitencia, para que, por decir así, paguen el precio de las gracias que necesitan los pecadores para arrepentirse y enmendarse. En Fátima, durante las 6 apariciones a los niños, la Virgen insiste en los pecados de la humanidad que están siendo muy graves. Es interesante pensar en lo que nos dice San Agustín en el libro La ciudad de Dios. A lo largo de este libro nos queda clara una idea, que no solamente existen los pecados individuales y los actos de virtud individuales, también existen los colectivos, ¿no? Pecados de las sociedades, pecados de los pueblos, actos de virtud también de las sociedades, de los pueblos, de los países. Y estos actos colectivos no son premiados en el cielo ni en el infierno, porque las sociedades en conjunto no van al cielo y al infierno. Entonces, esas cosas Dios las premia y las castiga, las pone en esta vida terrenal. Entonces, ahí se entiende por qué la Virgen en Fátima, en la segunda parte del secreto, le dice a los niños que la guerra va a terminar. Era la Primera Guerra Mundial. Nunca había habido una guerra tan atroz hasta ese momento. Y les dice, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, vendrá otra peor. También dice que si no se atienden sus pedidos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Le dijo que los buenos serían martirizados, que el Papa tendría mucho que sufrir, e incluso una frase muy terrible: varias naciones serán aniquiladas. No quede en eso, en una parte de esperanza, que
de la cual vamos a hablar más al final de esta exposición, y que no nos debe dejar simplemente con el sabor de la amargura. En todo caso, Lucía dejó bien claro siempre que todas las desgracias que anuncia la Virgen, o que anunciaba en ese momento hace poco más de 100 años atrás, eran evitables mediante la enmienda. Y los medios, digamos, para obtener la enmienda eran esos de los que hemos hablado: la oración y la penitencia. Alguien podría decir, bueno, ¿qué pueden ser los pecados colectivos, los pecados sociales? Podemos ver a nuestro alrededor, ¿no? Generalmente en los años 70, cuando se hablaba de pecados sociales, se hablaba de la pobreza, ¿no? Pero también tenemos que fijarnos en otro tipo de pecados. Veamos, por ejemplo, la estabilidad de la familia. Cómo las familias se resquebrajan, se deshacen cada vez con más facilidad. Veamos, por ejemplo, cómo nos estamos acostumbrando al concubinato como parte, digamos, normal de la vida. Incluso muchos padres de familia católicos aconsejan a sus hijos vivir en concubinato antes de casarse, ¿no? Como una especie de periodo de prueba. Vemos también cómo en muchos países se ha legalizado el aborto. Y se ha hecho una propaganda hábil, los grupos abortistas hacen mucho, una propaganda hábil, sobre todo en países como Estados Unidos, Francia e Italia, de que eso es un derecho de la mujer porque no afecta a nadie, solamente a la mujer, por lo tanto ella tiene que tener toda la decisión. Y que si uno se opone al aborto, pues uno es una persona que está contra el derecho de la mujer, uno es un religioso que quiere apropiarse de la libertad de la mujer, apropiarse de su cuerpo, en fin, argumentos vanos, pero que van a alejarnos de Dios mediante la violación de su ley. Vemos una cosa muy terrible que estamos viendo todos los días, cómo ya nos están acostumbrando al pecado de la homosexualidad, a considerar que no es pecado, que es algo normal, ¿no? De que un rato vamos a hablar un poquito más de estas cosas, pero en la medida en que la sociedad acepte estos pecados y los vea como normales, los asuma, nos encontramos pues ante pecados colectivos que, si no hay una enmienda, van a ser castigados en esta tierra. Es una cosa muy grave en la cual los católicos tenemos que pensar y no ser indiferentes, ¿no? Vemos también cómo se fomenta el espíritu de lucha de clases, el resentimiento social y el buscar soluciones extremas para ese tipo de problemas, ¿no? En fin, en cómo entra aquí la revolución cultural. La revolución cultural es algo que surgió en los medios de izquierda comenzó hace prácticamente 100 años esta idea. ¿A raíz de qué? A raíz de que los comunistas clásicos, el marxismo clásico, decía esto: hay que buscar la igualdad total, ¿no? Y para eso no puede ser que unos tengan más que otros, ¿no? Y entonces venían todas las teorías. Entonces los capitalistas se han apropiado del capital, se han apropiado de los medios de producción, ¿no? Y se apropian del excedente del valor del trabajo de los obreros. En fin, no vamos a entrar en muchos detalles porque nos alargaríamos inútilmente, pero vamos a este resentimiento que fomentan, este espíritu de lucha de clases, y vamos a que ellos pensaban originalmente que acabando con colectivizando los medios de producción, colectivizando la tierra, los elementos, los insumos, ¿no? Las semillas, en fin, los minerales, todos colectivizando, se iba a instaurar, primero la dictadura del proletariado, iba a imponer esta colectivización, y después de la dictadura del proletariado se pasaría a una sociedad colectiva mediante grupos pequeños autogestionados, lo que se llamaba la autogestión social comunista, en que todos serían iguales y libres. Es el ansia de igualdad, el ansia de libertad, que ya la veíamos en la Revolución Francesa, pero ahora pasada al ámbito socioeconómico completo. Ahora,
se instauró la dictadura del proletariado, que en realidad no era el proletariado, sino era el Partido Comunista de cada país, ¿no? Pero se fueron dando cuenta los comunistas que no podían cambiar la mentalidad de la gente. Es decir, la teoría de Marx era: cambiemos eso que ellos llamaban infraestructura socioeconómica, y ahí las ideas de la gente van a cambiar. La mentalidad, las costumbres, toda la cultura va a cambiar. Pero vieron que no era tan fácil así. Entonces apareció un revisionista, una persona, digamos, heterodoxa dentro del marxismo, que fue Antonio Gramsci en Italia, que elaboró la teoría de que hay que cambiar la cultura, las costumbres, la mentalidad de la gente primero, antes de pasar al cambio económico que ellos buscaban, ¿no? Socioeconómico colectivista. Entonces, ahí comienzan a analizar. Según ellos, según Gramsci y sus seguidores, ¿cuál es la primera fuente de opresión? ¿Cómo es que se reproduce en la sociedad la opresión de las clases? Dicen mediante la familia. Porque en la familia se comienza con que los hijos son inferiores a los padres. Ustedes ven cómo en el fondo es una rebelión contra la estructura que Dios ha puesto en la sociedad. Porque por obvias razones, pues los padres engendran a los hijos necesitan un cuidado especial de los padres, se forma un lazo afectivo que nunca se va a borrar, ¿no? Salvo pues que sea casos, digamos, aberrantes, ¿no? De relaciones malas entre padres e hijos, pero es un lazo que se mantiene, que es muy diferente al de los animales. Los animales tienen una crianza por parte de la madre hasta que crecen y se van, y si se vuelven a encontrar con las madres más tarde, generalmente ni la reconocen. En cambio, por lo menos en los animales domésticos, el perro y el gato, se ve eso. En cambio, en los seres humanos son lazos indestructibles. Y la crianza de los hijos toma más tiempo que las crías de los animales, ¿no? Esto tan especial hace que la sociedad familiar no pueda ser una sociedad de iguales, es una sociedad de desiguales, ¿no? No podemos pensar en que una decisión importante de la familia puede tomarse en una asamblea conjunta del papá, la mamá, los hijos, hasta el pequeñín de 7 años que va a votar por una cosa determinada. No, las decisiones las toman los padres y ya está, ¿no? Después hablan de, en fin, hacer que cada vez la gente sienta que el poder, las autoridades tienen menos autoridad, empoderar a la gente, como se dice ahora, ¿no? Y eso también va contra la filosofía católica, que nos dice que el Dios nos creó para vivir en sociedad, no somos seres aislados, ni siquiera las familias pueden vivir aisladamente, normalmente, digamos, hay todo un intercambio de relaciones que hace parte de una sociedad sana, no solo desde el punto de vista material, que es lo que normalmente enfocan los economistas. Dice, vivimos en sociedad para satisfacer nuestras necesidades mutuas. También hay necesidades psicológicas, espirituales, Dios nos ha hecho para esa interactividad, ¿no? Necesitamos afecto mutuo, tener amigos, ¿no? Dios nos ha hecho así. Y siendo que tenemos que vivir en sociedad, tiene que haber una autoridad que al final se imponga, porque si todos van a querer decidir las cosas importantes, pues va a haber muchos que se rebelen contra lo que conviene a la sociedad, ¿no? Entonces pongamos un ejemplo ridículo. Una persona que dice, para mí el color rojo del semáforo me habla de vida, de energía. Entonces, cuando se ponga rojo el semáforo, en virtud de mi libertad y mi autonomía de decisión, yo voy a seguir adelante. Esa persona obviamente va a causar accidentes, ¿no? El mundo no puede girar en torno de cada uno. Entonces tiene que haber una autoridad por el propio orden que Dios ha puesto. Alguien que dé la palabra final. Se para en el rojo, se avanza en el verde, ¡pum! Y todos los demás tienen que obedecer. Gramsci vio que había que cambiar las ideas y varias escuelas, especialmente la escuela de Frankfurt, marxista, neomarxista, comenzó a desarrollar cosas ya por ejemplo, en el tema del arte, de la música y diversos argumentos, ¿no? Porque no solamente van a lo teórico para convencernos mentalmente, sino también van a nuestra manera de vivir, de apreciar las cosas.
nuestra manera de tratar a los mayores, por ejemplo, nuestra manera de tratarse entre hombres y mujeres. Antes había más distancia, ahora es cada vez más, digamos, libre y más fácilmente tiende al libertinaje. Yo creo que si analizamos, por ejemplo, la evolución de la música y vemos ahora cómo quizás la música más popular en el Perú es el reggaetón, piensen fríamente, quizás a alguna de las personas que está viendo esto le gusta el reggaetón. No voy a decir que en sí es un pecado, salvo, bueno, hay letras que son increíblemente inmorales, pornográficas, hay otras que no, pero que son también, que llaman una vida libertina, ¿no? Sin necesariamente decir obscenidades, pero llaman a eso. Que si comparamos un salón vienés de alta sociedad en que se bailaba vals y se escuchaba esa música, digamos, tan selecta, la comparamos con un ambiente en que solo se escucha reggaetón, hay que ser sinceros. Esa percusión, ¿no?, como también en algunos otros tipos de música, hace surgir la animalidad del hombre, hace surgir el lado brutal, ¿no? Entonces, lo que no nos extrañemos que eso tenga proyecciones en el comportamiento en diversas cosas, ¿no? Entonces, al hablar de revolución cultural, bueno, ha sido desarrollada de muchas maneras, incluso en la época de Mao. La revolución cultural de él, que fue, bueno, especialmente sangrienta porque acababa con todos los opositores, pero tenía este lado que decía que hay que acabar con los 4 viejos, hay que matar a los 4 viejos. ¿Qué eran los 4 viejos? Eran las viejas ideas, los viejos hábitos, las viejas costumbres, la vieja cultura. O sea, incluso las herencias de la China milenaria, ¿no?, él quería acabarlas para crear un hombre nuevo, socialista, ¿no? Y así, bueno, en fin, el Partido Socialista francés desarrolló mucho estas ideas de revolución cultural, ¿no? Cambiar la cultura, cambiar el papel de los sexos del hombre y de la mujer, ¿no? Libertad sexual total, además, ¿no? Y entonces ahí va lo que ahora llamamos una guerra cultural. Es esta revolución cultural de izquierda que va contra los valores morales que tenemos, ¿no?, y que debemos tenerlos muy en serio como católicos que somos. Y de otro lado, la respuesta de los cristianos a los católicos y muchas veces de gente de buena voluntad que no es religiosa, pero que se da cuenta que tiene que hacer algo por el bien de la sociedad, por el bien de sus hijos, ¿no? Entonces se forma esta guerra cultural. Ya hay 2 bandos y nosotros como católicos estamos llamados a participar de estos bandos. No estamos hablando simplemente de los pecados comunes que por el mismo dinamismo de las pasiones desordenadas la gente puede cometer. Estamos hablando de algo organizado, con diversos grupos colectivos, llámense, entre comillas, feministas, llámense grupos LGBT, llámense grupos autodenominados de derechos humanos, ¿no?, que promueven todas estas cosas. Entonces, mediante tácticas de propaganda, mediante las cosas que vemos en la televisión, hasta Disney, por ejemplo, ahora suele presentarnos siempre niños, por ejemplo, que tienen 2 mamás, que tienen 2 padres hombres, ¿no?, un profesor que presenta a su novio a la clase, y cosas así, ¿no?, para cambiarnos toda la idea que tenemos de sociedad tal como Dios la ha ordenado. Esto nos aleja como digo, del orden establecido por Dios. Esto hace que se agrave la situación dicha por la Virgen en Fátima. Mientras más el hombre, la sociedad se rebele contra nuestro Creador, más castigos pueden venir a la humanidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros como católicos para evitarlo? Bueno, ya se ha mencionado, rezar el rosario, ofrecer acto de desagravio, pedir mediante eso las gracias para poder reaccionar. Informarnos, ahora por internet hay muchas fuentes para poder argumentar a la gente que nos diga lo contrario, y cada vez que podamos hablar de estos temas, vemos una cosa mala en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, en nuestra familia, decir las cosas claras para mantener viva la noción del bien y del mal.
tratar de que los demás no se dejen arrastrar. Confiar, ¿por qué? La Virgen nos ha dicho que ella al final va a triunfar. Ella termina la segunda parte del secreto de Fátima diciendo que al final va a triunfar su Inmaculado Corazón y que será concedido al mundo un tiempo de paz. Ahora, ¿qué será ese triunfo de su corazón? Nosotros creemos en la campaña Perú Necesita de Fátima que si ella vino a decir que el mundo estaba ofendiendo mucho a Dios y estaba alejándose cada vez más de Él, pues el triunfo de ella es que volvamos hacia Dios, que haya una regeneración global del mundo, por lo menos grosso modo hablando. ¿Y cómo no ligar esto con lo que nos dijo San Luis María Griñón de Montfort? Él dice que está por venir la principal era histórica de la humanidad, que será mediante el reconocimiento de la devoción a María, una regeneración tan grande que Jesús va a reinar, va a ser el reino de Jesús por medio de María, y que, o sea, no físicamente que ellos estén, no, sino que el espíritu de ellos va a reinar, y que incluso los pueblos protestantes, ¿no? Él decía los herejes, también los impíos, los musulmanes, que llamaban simplemente los turcos, los idólatras, y hasta los mismos judíos arderán en ese amor a la Virgen y se convertirán. ¡Qué cosa maravillosa! Que se vea la ley de Dios cumplida, por lo menos grosso modo hablando. Siempre habrá pecado, pero siempre habrá el sacramento de la confesión, ¿no? Y qué misericordia de Dios permitir que eso se dé en el mundo. Una verdadera paz con un orden como Dios quiere. Y la Virgen, el año 2013, termino con esto, salió un libro muy interesante, Un camino bajo la mirada de María. Lo editaron las monjas carmelitas de Coimbra, el convento donde la hermana Lucía de Fátima pasó sus últimas décadas de vida, y es un libro sobre Lucía y su vida espiritual. Y dentro de este libro está el facsímil de una hoja de su diario personal que ella mantenía en su cuartito, en su celda del convento, en que tiene una aparición muy impactante, y les recomiendo que la busquen ya, no quiero alargarme con esta ponencia, en que ella ve a la Virgen, ve también visiones de cosas que van a suceder en el mundo, y al final escucha una voz que le dice: en el mundo una sola religión, católica, apostólica, añado yo romana, obviamente, ¿no? Y ella se quedó con esa tranquilidad. Es decir, ahí está una promesa de regeneración católica del mundo. ¿Cómo no ligar este triunfo del Inmaculado Corazón en la segunda parte del secreto, esta visión de una sola fe y esta promesa, estas palabras de San Luis María de Montfort, de un reino de María en que todo se va a convertir en esta religión? Podemos participar en esta batalla cultural de manifestaciones en un tema o en otro. Muchas veces participan o organizan personas que no son católicas, protestantes sobre todo, ¿no? Yo no veo ningún objetivo en participar de estas manifestaciones, en tenerlos como aliados para esto, pero siempre nuestra aspiración como católicos debe ser que ellos al final tengan la fe en plenitud, ¿no? No podemos quedarnos simplemente en que somos camaradas ya, ¿no? En fin, esto era lo que les quería decir. Espero que sea una reflexión útil, pues, y adelante con la devoción a la Santísima Virgen, y adelante también defendiendo los principios que están en juego en esta batalla cultural. Muchas gracias por escuchar estas palabras. Muchísimas gracias al hermano Luis Alberto por esta extraordinaria ponencia y a la vez reflexión que nos ayuda pues a entender lo que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, pero estoy seguro que con Cristo y con María en cada mano podamos seguir evangelizando, caminando y seguir evangelizando desde nuestros hogares, desde nuestro centro de nuestro trabajo y donde nosotros radiquemos, porque esa es la misión de todo cristiano, evangelizar. Y esa es la misión de Perú Católico a través de los congresos, la noticia y toda la información que trae para ustedes, que es precisamente evangelizar en esta oportunidad temas de Mariología con ponentes destacados en estos temas muy puntuales que nos ayudan a conocer y nos ayudan también a vivir la vida cristiana en nuestra vida ordinaria, de día a día, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, en donde podamos estar. Así que muchas gracias al hermano Luis Alberto con este tema
tan hermoso y tan bonito, sobre todo en el marco de este mes en que hemos celebrado a la Virgen de Fátima, este mes mariano, que es precisamente Fátima y la batalla cultural. Así que recuerden que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Así que eso es importante, y no desfallecer, no desanimarnos en nuestra vida cristiana ante tanta adversidad, sino al contrario, conocer más de Dios, nutrirnos más de Dios y ser fuertes en esta batalla espiritual en la cual estamos viviendo, y en esa lucha, en esa batalla espiritual, también invitar a más hermanos a conocer a Dios, a María, para que precisamente puedan encontrar sentido en sus vidas y vivan una vida cristiana, que es lo que todos queremos hacer, con mucho esfuerzo, con mucho conocimiento y con mucho sacrificio, pero es posible. Muy bien, ha culminado entonces nuestra última ponencia. Agradecemos de manera especial a todos nuestros ponentes que han participado, los 9 que han participado de este congreso. Rezamos por sus apostolados que realizan como obispos, como sacerdotes, como religiosos, religiosas, como laicos, en sus movimientos, en sus asociaciones, para que precisamente sigan evangelizando. Gracias a todos ustedes, queridos ponentes, por su tiempo, su dedicación, y también envían saludo a todos ustedes, queridos hermanos que están compartiendo este congreso. Y por supuesto, de manera muy especial a ustedes. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en la web, cuando nos escriben por WhatsApp, en los grupos. Ese cariño, esa cercanía, ese conocimiento que ha crecido, que este medio de comunicación ya se llame comunidad. Esta comunidad Perú Católico, donde compartimos la fe, donde compartimos testimonio, donde vamos creciendo juntos y de la mano, pues en nuestra vida cristiana. Gracias a todos ustedes por participar de este Congreso Mariano, por seguirnos en nuestras redes sociales, leyendo también nuestras noticias en nuestra página web. Recuerden visitarnos siempre en www.perucatólico.com y en todas las redes sociales buscarnos como Perú Católico, donde compartimos noticias, donde estamos presentes diariamente de manera gratuita, llevándoles lo mejor para ustedes. También recuerden, como bien lo dije ayer y hoy, que tenemos estas crucecitas que nos han llegado, también con la pulsera de Nario, con la cadenita, con las estampitas, todo bajo esta crucecita, que precisamente ha tocado una reliquia que ha estado en contacto con la roca donde estuvo clavada la cruz de Cristo, y también la roca de la resurrección. Así que para mayor información pueden escribirnos y tenerla en su hogar, en su oración, poder colgarla, por eso está la cadenita, y también, ¿por qué no?, regalarla, evangelizar de esa manera a través de esta crucecita que es muy especial, como repito, que ha estado en contacto con una reliquia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Recuerden que el Congreso queda grabado para seguir meditando, profundizando, compartiendo, por supuesto. Y en este mes especial de mamá, todos les decimos a nuestra Madre María: gracias, Madre Santa María, por acompañarnos. Gracias por tus cuidados maternales. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias porque mi familiar sigue en mejoría, que ha estado enfermo. Gracias porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Hay que agradecer, así como también pedimos, y el Señor nos pide también, valga la redundancia, que pidamos, también ser agradecidos, y de manera este mes especial le hemos rendido homenaje a nuestra Madre Santa María, que bien la tenemos aquí como el Niño Jesús, Madre de las Madres. Nuevamente saludo a todas las madres, porque todo este mes hay que celebrar a nuestras madres todo el año de manera muy especial, y nos quedamos en oración, y por supuesto también de manera muy especial en este tiempo en que el Perú está viviendo pues nuevas autoridades, elecciones presidenciales. Recemos por nuestro Perú, recemos por nuestras nuevas autoridades, y sobre todo convirtamos nuestro corazón para que nuestro corazón lata como el de María, siguiendo y mirando fijamente al Señor Jesús. Esa es la única manera en que podamos tener un Perú reconciliado, un Perú mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros padres, para todos. Si somos cristianos valerosos, si somos cristianos 100%, podemos de esa manera verdaderamente cambiar nuestro Perú. No esperar que hagan los demás, sino empezar desde casa, desde nuestro corazón. Conmigo, Franco Segura, será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga, y nos quedamos en los brazos de Santa María.
Perú Católico agradece tu participación. Visítanos siempre en www.perucatólico.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!